Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este cuarto taller de formación para personas con discapacidad física u orgánica en enfermedades reumáticas inmunomediadas. Daros la bienvenida y hacer un poquito pues un resumen, una introducción de qué pretendemos, cuál es el objetivo de estos talleres, de estos cursos. Y bueno, desayunando recordé la palabra capacitándote, que es como se llaman estos cursos, y pensé un poco en cuando publicitamos los cursos, qué puede pensar una persona que tenga una enfermedad reumática, qué puede pensar cuando escucha capacitándote, ¿no? Y muchas veces el capacitándote es que nosotros les vamos a capacitar, es decir, hay un agente activo y un agente pasivo. Y bueno, y me dio un poco por poner en redes sociales que capacitándote también va de tu actitud como paciente, de lo que tú puedas aportar, aprender y corresponsabilizarte para mejorar tu calidad de vida en estas enfermedades inmunomediadas cuyo impacto se abre no solo al impacto clínico, no es un impacto físico, psicológico, un gradiente social importante y en muchos casos pues estas enfermedades terminan en una discapacidad y con una carga de enfermedad y un impacto casi irreversible. Pues capacitándote va de todos los agentes implicados, incluido el propio paciente, desde una corresponsabilidad, una actitud participativa y sabiendo que él también tiene que tener una actitud de formarse y de gestionar su enfermedad y su autocuidado, pues quería un poco hoy resaltar pues esa iluminación que he tenido tomándome esta mañana un café, que capacitándome no solo va de nosotros a ti, sino que va de nosotros, incluyéndote contigo y para ti. Por lo tanto, solo me queda agradeceros nuevamente la asistencia a este cuarto taller, que creo puede mejorar mucho la calidad de vida de pacientes y familiares, y presentar y dar las gracias a quienes van a intervenir hoy. En primer lugar, lo hará Lara Victoria Villarán, que es psicóloga de Clisimed, que es la clínica con la que tenemos este acuerdo de colaboración para atención de nuestros pacientes y familiares, y ella va a hablar de mindfulness. Yo la primera vez que escuché hablar de mindfulness pensé que era pues como si decimos para escribir en texto, que sea Word o que sea otro modelo. Pensé que era pues una línea. Sin embargo, cuando me adentré un poquito más, y ella es la experta y nos lo dirá ahora, es una forma de vida que te lleva también a mejorar tu calidad de vida en cuanto al aspecto psicológico se refiere. Pues gracias, Lara, de nuevo por estar hoy con nosotros. Después pasaremos a Alfredo Cuartero, que nos va a hablar de cómo reclamar. Bueno, pues sabéis que en el entorno sociosanitario no todo es de color de rosa, no todo es fácil, y a veces para ejercer nuestros derechos, para defender nuestros derechos y nuestras necesidades, pues hay que reclamar. Bueno, y para reclamar pues también hay que saber cómo hacerlo, es muy importante es saber dar el formato correcto, el modo correcto, los tiempos correctos, con lo cual él hoy nos va a hablar del derecho que tenemos a reclamar cuando es necesario. Después tendremos a nuestra trabajadora social de ASEPAR, que es María Sevillano, que le ha tocado también un tema que nos gusta un poquito menos, pero que evidentemente hay que abordarlo, que es el manejo de conflictos familiares y en la convivencia. Y donde hay vulnerabilidad hay más conflictos. No sabemos por qué, o bueno, los expertos sí sabrán por qué, pero es cierto, donde hay vulnerabilidad hay más obstáculos, hay más incertidumbre, hay más miedo y hay más conflictos. Por lo tanto, si sabemos cómo manejarlos, pues nos podremos defender un poco más. Y por último, Glenda Hurtado, fisioterapeuta también de Clisimed, y es la que está atendiendo a nuestros pacientes, nos va a hablar de cómo acceder a las consultas de fisioterapia que tanto nos cuestan. Por tanto, no me queda más que volver a daros a todos las gracias, bienvenidos y que disfrutéis de la jornada. Gracias. Bueno,
Pues tal y como han presentado, yo soy Lara Villarán y soy psicóloga en Clísimed. Algunos de vosotros ya me conocéis por otros talleres y otros porque sois mis pacientes. Para los que no me conozcáis, resumiros en breve un poquito mi trayectoria profesional. Y yo soy psicóloga general sanitaria, es decir, trabajo con todo tipo de trastornos, pero he estado muy especializada y sigo muy especializada en trastornos de la conducta alimentaria, que paradójicamente al principio lo hablábamos, tienen mucho que ver o hemos visto como varias cosas que son transversales a este tipo de enfermedades, como puede ser el malestar con el cuerpo, la gestión del dolor, de las somatizaciones. Entonces, bueno, sigo aprendiendo de vosotros y encantada de estar en este cuarto taller. Como bien nos han comentado, hoy vamos a hablar sobre mindfulness. Y bueno, mindfulness es una cosa que creo que todo el mundo que está en el mundo tiene como una idea preconcebida de lo que es, y realmente puede llegar a ser complejo entenderlo como, no sé, a grandes rasgos. A mí me gustaría que hoy habláramos de qué significa mindfulness, cómo lo aplicamos y poner algún ejemplo práctico para que de verdad podamos ver cómo nos podría ayudar. Pero como han comentado, es también una filosofía de vida, entonces para los más curiosos estoy seguro que alguno se conectará hoy en Google y va a buscar mucha información. Lo primero es hablar de que mindfulness es un tipo de terapia que pertenece a las terapias de tercera generación. En psicología esto significa que son terapias que centralizan en los aspectos contextuales de la persona. A lo mejor os suenan terapia de aceptación y compromiso, la terapia dialéctica. Este tipo de terapias pertenecen también a esta tercera generación y, como digo, son contextuales. Por lo tanto, nos viene como anillo al dedo para todas las patologías o todas las circunstancias personales, que los rasgos tienen más que ver con el aspecto contextual que con aspectos etiológicos, por ejemplo. No quiero que se convierta en una clase de psicología, pero me parece importante. ¿Para qué sirve entonces el mindfulness? ¿Cómo lo utilizamos? Bueno, el mindfulness son, básicamente en terapia lo que hacemos son meditaciones guiadas, ¿vale? Funcionan también como un entrenamiento, es decir, la persona tiene que ir formándose en esto para que el cerebro vaya haciendo todas esas conexiones que nos permitan que tenga buenos resultados. Y digamos que la principal aportación que nosotros vemos en el mindfulness es la aceptación de las experiencias. Tanto las internas, es decir, las que tienen que ver con cómo yo reacciono al entorno, pero también a cómo el entorno reacciona, ¿vale? Y esta aceptación de las experiencias es lo que va a hacer que haya una regulación psicológica. Una cosa curiosa y de las que los psicólogos solemos a veces pecar es que el mindfulness quita totalmente del contexto el lenguaje y los pensamientos. Y esto al principio puede resultar un poco raro, pero durante las meditaciones los pensamientos o el lenguaje que tú le vayas aplicando no tiene tanto el valor como el contenido que vaya llegando a tu mente. Creo que al final lo iremos entendiendo mejor. Os he querido poner una imagen que básicamente para mí define muy bien los 7 pasos claves del mindfulness. El primero de ellos es que es un proceso en el que no puede haber juicio. Al final lo que pretendemos mediante las meditaciones es que a la mente vayan llegando las preocupaciones, el ruido psicológico, también a veces otras sensaciones de tranquilidad, pero no necesariamente esto es una técnica de tranquilidad ni siquiera de concentración, sino de explorar qué pasa cuando paro, ¿no? ¿Qué pasa, qué ocurre en mi mente? Por lo tanto, no juzgamos para nada lo que pueda ocurrir durante la experiencia. Por otro lado, requiere paciencia, o sea, es una práctica, por lo tanto, un entrenamiento. Y si una persona quiere adentrarse en este tipo de prácticas, ha de ser medianamente constante. Igualmente, luego os voy a dejar un enlace de una aplicación que os puede ayudar a iniciaros en este mundo y que os ayuda también a estructurar vuestra práctica. La tercera es mente de principiante, y esto es real, que se podría aplicar a un montón de cuestiones psicológicas. La mente de principiante significa que, pues no sé, como cuando empiezas en un trabajo y tienes un compañero, un tutor que te va guiando. Las expectativas que se tienen sobre ti están adaptadas a lo que tú conoces. Pues con mindfulness ocurre lo mismo. Necesitamos que la persona se ponga en una situación de principiante, de alguien que no sabe lo que va a ocurrir y que está abierto a todo lo que pase. La cuarta sería la confianza, confiar en el proceso, porque son procesos psicológicos que ocurren en todos los cerebros con mayor o menor dificultad. Y lo quinto sería no esforzarse. Y esto cuesta muchísimo, parece que no, pero venimos como muy en la piel de hay que esforzarse, hay que sufrir y esta técnica no requiere de esfuerzo, ¿no? Es más que una cuestión de fluir con la técnica. La sexta sería la aceptación de todas esas sensaciones, todos esos pensamientos, emociones, recuerdos que puedan venir en la práctica
la séptima es ceder. Y no ceder tanto a título personal con otra persona, con tu terapeuta, sino ceder a tu mente, a lo que realmente está ocurriendo, sin intentar que ocurran otras cosas, sin intentar, pues bueno, juzgarlo, ¿no? Básicamente, si hiciéramos como una definición, para mí en mindfulness es dejar de luchar con el malestar. O sea, ponerte en una posición completamente diferente. La idea no es eliminar los pensamientos negativos, ni siquiera las emociones negativas, ni siquiera las sensaciones en el cuerpo negativas, sino entender que estas están aquí y tienen un porqué, ¿vale? Por supuesto, quiero remarcar muchísimo que esto no es aplicable para todos los dolores que se sienten con una enfermedad como la que vosotros padecéis. Lo digo porque a veces estos discursos se toman de forma de culpabilizar al paciente y es todo lo contrario. En este caso hablamos del malestar psicológico y que en algún caso puede llegar a somatizarse, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aceptamos y observamos todo lo que ocurre durante la práctica con el objetivo de que puedan cumplir la función todas estas emergentes psicológicos y luego puedan irse, ¿vale? Como que cumplan su función. ¿Esto por qué es importante? Porque la mayoría de las veces cuando llegan mis pacientes a consulta me los encuentro en una posición de lucha en contra de todas estas sensaciones. Claro, eso es un gasto de energía brutal. Son personas que están agotadas emocionalmente y físicamente también, que han perdido como también un poco el equilibrio, las situaciones están muy distorsionadas y tienen que ver con esto, con luchar y con intentar, por encima de todo, evitar cosas que son inevitables en ese momento. Por lo tanto, lo que se pretende en última instancia es aprender sobre todas esas sensaciones o experiencias que podemos llamar negativas, pero que en el fondo son desagradables. Os quería poner un ejemplo, como os hablaba antes, que me parecía interesante para que luego en casa y lo que estemos aquí podamos aplicarlo. El ejemplo que se me ha ocurrido poner es sobre ansiedad laboral, simplemente porque es algo que me encuentro un montón en consulta y que por sintomatología podríamos aplicar a un montón de cuestiones. Imaginemos a alguien que en su trabajo empieza a sentir ansiedad y tiene muchos pensamientos catastrofistas, está teniendo 2 o 3 ataques de ansiedad a la semana, palpitaciones, sudoración, nos hacemos una idea, ¿vale? Esta persona, imaginamos que se enfrenta a la situación sin tener en cuenta un proceso terapéutico y sin pedir nada, ¿no? O sea, vamos a como habilitar una línea base de lo que sería una ansiedad laboral. Lo primero que va a ocurrir es que la persona va a activar un sistema de defensa. Voy a luchar contra el síntoma, voy a luchar con que no tener las palpitaciones, voy a luchar con no tener esos pensamientos. Por lo tanto, en el momento en que lucho y no consigo deshacerme de ello, se produce un autocastigo. Aquí empieza el castigo, que esto también nos encanta, castigarnos cuando no podemos cambiar lo que pensamos. Cuando veo que este castigo no funciona, porque evidentemente no hay nada que yo haya hecho para esto, me deprimo, porque veo que esto no cambia, que el proceso que yo he iniciado no va a sus frutos. Por lo tanto, enfermo más. Es decir, la ansiedad ya no es solamente por el trabajo, sino porque no puedo evitar lo que siento con el trabajo. Empiezo a evitar experiencias, personas. Hay personas que no pueden, de hecho, acudir a su puesto de trabajo o lo hacen con mucha dificultad. Pierde disfrute en su calidad de vida y no resuelve. O sea, esto al final, la conclusión es que con toda esta amalgama de cuestiones que han ocurrido en la cabeza de esta persona, no se ha resuelto la situación laboral. Escenario 2, ¿vale? Vamos a poner este mismo caso, pero en esta ocasión vamos a incluir una terapia psicológica en el que utilicemos también la herramienta de mindfulness. Lo primero que haremos diferente es que nos vamos a parar a ver por qué tengo esta ansiedad, cuáles son los síntomas y por qué. Pues resulta que en todo esto descubrimos que hay una compañera de trabajo de esta persona que le hace un gesto que le hace sentir muy rechazada. ¿Con qué te conecta? Pues os digo, estoy pensando además en una paciente. Me conecta con el instituto, cómo me miraba una amiga, con la que lo pasé muy mal. Bueno, es que esto es muy importante, aquí hay un hilo de donde tirar, ¿vale? Lo segundo es respetar tanto esos pensamientos como esas emociones, porque ahora sí entendemos de dónde vienen, ¿no? No me ha aparecido de la nada, tiene un sentido. Esto aumenta mucho la autocompasión y hace que no nos juzguemos y nos castiguemos tanto. Valoro que me hace sentir así y que puedo trabajar en otros aspectos del yo. Yo no soy solamente mi ansiedad social en el trabajo, eres otras muchas cosas que te pueden ayudar a afrontar esa situación. A veces cuando hay algo malo nos centramos en eso y olvidamos las otras versiones. Obviamente todo este proceso ayuda a que te autoconozcas, a pedir ayuda, súper importante, a aprender sobre tu funcionamiento y obviamente a aumentar tu confianza. El funcionamiento de cada uno es muy diferente. Ante la misma situación podemos reaccionar de forma muy distinta.
y dice que no nos paramos a pensar por qué yo reacciono así de una determinada manera. Pues el mindfulness ayudaría muchísimo a todo este proceso. Obviamente, aplicar esta técnica junto con terapia psicológica en vosotros, en las personas que os cuidan, en vuestros familiares, pueden aportar para mí algo que es fundamental, que no es luchar contra el dolor o luchar contra el malestar, sino luchar con el dolor y con el malestar. O sea, no nos podemos deshacer con un chasquido, ojalá, pero no podemos. Pero sí podemos, en vez de confrontarnos a esto, ponernos a un lado, ver qué nos quiere decir esta experiencia y sacar, no lo positivo, no soy yo muy Mr. Wonderful, pero sí entender el porqué. Y desde el entender puedo resolver. Esto es muy importante. Por lo tanto, no es un ejercicio de relajación, lo digo para los que vayan a empezar y se sientan súper frustrados, porque de hecho es un camino en el que hay que tolerar mucha frustración, ser súper respetuosos con todo lo que venga. Pero bueno, creo que merece la pena. Y creo que también, y antes de cerrar me gustaría decirlo, ajustar mucho la expectativa con el mindfulness. Es una herramienta, pero no es la solución, no es, no sé, como la varita mágica. Ojalá lo fuera. Es una herramienta súper útil que a muchas personas les ayuda mucho, pero no podemos esperar que haciendo sesiones de mindfulness todos los días estemos súper bien. Aunque sí que es cierto que en la mayoría de los pacientes con los que aplicamos esto vemos una mejoría y ayuda a acelerar el proceso y a encontrar muchas respuestas. Antes de irme, recomendaros una aplicación, se llama Headspace, ¿vale? Sería así como un lugar de tu cabeza, ¿vale? La podéis descargar en Apple Store para los que tengan iPhone, pero bueno, no sé cómo se llama, pero donde te descargan las aplicaciones en el móvil dependiendo del móvil que utilices. Y vais a ver que es una aplicación de pago, pero hay una versión gratuita de 10 días en la que puedes meditar, son meditaciones guiadas en diferentes idiomas, y puedes también incluso definir los minutos de meditación. Son 3, 5 y 10. Me parece interesante y me gustaría como plantar esta semillita en todos los que nos estáis escuchando para que probarais. Si estáis interesados podéis descargar la aplicación completa, hacer este pago, no es especialmente cara, y vais a acceder a otros muchos tipos de meditaciones. Además, para todos y todas las que dispongáis de Netflix, que hoy en día es casi todo el mundo, podéis buscar también esta aplicación, Headspace, porque han subido vídeos sobre meditaciones guiadas. En este caso, si tenéis Netflix, son totalmente gratuitas. A veces, también advierto, no funcionan las meditaciones más guiadas y más libres, pero en Netflix vais a encontrar meditaciones que están más orientadas al sueño, ¿vale? Para el insomnio, para el agradecimiento, para resolución de conflictos, estrés. Así que espero que le deis una oportunidad a esta técnica. Os recomiendo que aunque estas aplicaciones hacen que sean autodidactas, si necesitáis ayuda profesional, recurráis a ayuda profesional. Y que nada, que para mí un placer y un honor como siempre estar aquí. Y nada, ya me contaréis qué tal la experiencia con Mindfulness. Muchas gracias, dejo con mi compañero. Bien. Va a ser que no. Ese así. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y todas. Gracias a María Ángeles y a Separ para una vez más poder estar aquí con vosotros compartiendo este momento. Y en la línea de los aspectos sociales que venimos hablando, hemos hablado de los derechos humanos, hemos hablado de los derechos de los pacientes, y ahora vamos a hablar de un aspecto importante, como es el derecho a reclamar en el ámbito sanitario. Y en ese derecho a reclamar en el ámbito sanitario, si me pasa la siguiente, por favor. Vamos a ver fundamentalmente estos puntos, ¿no? Que son la parte de legislación, la parte de lo que es el formulario de quejas, reclamaciones y sugerencias, vías de reclamación, qué es lo que podemos reclamar, la reclamación frente a otras figuras jurídicas, reclamaciones sanitarias, la hoja, el libro de reclamaciones, la estructura de la hoja de reclamaciones, modelo de la hoja de reclamación más
el objetivo de la reclamación y los ejemplos prácticos. Bien, hablando de legislación, y paso muy por encima, existen distintas normas donde vienen recogido toda la legislación relativa a las reclamaciones. Desde la Constitución española hasta la Ley 14 de 1986, pasando por el Estatuto de Autonomía de Andalucía, la Ley 13 de 2003, la Ley Orgánica 3 del 2018 y el Real Decreto 472 de 2019. ¿Vale? Si me lo puedes pasar, por favor. Bien, simplemente esto lo hago para que sepáis qué es decir, que la posibilidad de reclamar y el derecho a reclamar es que lo tenemos reconocido. Y en cada una de estas leyes va mejorando. La última de todos, el decreto 472 del 2019, ¿no? De la Comunidad de Andalucía. ¿Por qué? Porque simplifica el formulario de quejas y reclamaciones y obliga a su publicidad y plazo de respuesta en 30 días. Sumamente importante porque había veces que los plazos se disparaban y no teníamos continuidad. Bien. ¿Me pasas la siguiente, por favor? El formulario de quejas, reclamaciones y sugerencias. Bueno, lo primero que habría que distinguir en qué es una queja, reclamación y qué es una sugerencia. El formulario de quejas, reclamaciones y sugerencias está para trasladar una insatisfacción o para trasladar una serie de iniciativas para mejorar la calidad. ¿Cómo se diferencian ambos? Bueno, pues una queja y una reclamación es algo por lo cual yo estoy insatisfecho con la atención que he recibido y muestro mi disconformidad, ¿vale?, ante el ámbito de los servicios sanitarios recibidos. En cuanto a lo que son las sugerencias, pues eso es una propuesta normalmente por parte del usuario de mejora de la organización, de la estructura, de los centros sanitarios, del funcionamiento, y existe, a pesar de que todo se recoge en una misma hoja, hay distintos apartados donde tú tienes que señalar si lo que vas a hacer es pasar una queja de reclamación o una sugerencia. ¿Cuáles son las vías por las que se puede realizar la reclamación? Bueno, pues las vías por las que se puede realizar la reclamación es o bien presencialmente, a través de cualquier servicio de atención al paciente y usuario, por correo postal o por vía telemática. ¿Qué es lo que recomendamos? Yo personalmente recomiendo o bien la vía telemática o presencialmente en el servicio de atención al paciente y usuario. Sí que es cierto, como vamos a ver un poquito más adelante, que aquí la cuestión es la siguiente. Si tú quieres reclamar algo que te han hecho en ese mismo instante y en ese momento estás en el hospital, muy probablemente lo hagas presencialmente y directamente en el servicio de atención al paciente. Pero en cualquier caso, mi consejo es que se organicen las ideas de cara a la reclamación. Es decir, que con independencia de que se presente presencialmente, ¿vale?, que vayamos a casa, lo escribamos todo, lo que queramos decir, lo estructuremos bien y lo presentemos bien. Porque si no, la respuesta que nos van a dar, en muchos casos, va a ser un copia-pega. Pero un copia-pega, así de claro. Entonces, no vamos a obtener grandes resultados, mientras que de una forma más estructurada, más comentada y sobre todo, como vamos a ver ahora, diciendo cuál es el propósito que pretendemos, eso ya la cosa cambia, porque te van a tener que dar solución y respuesta a ese propósito concreto. Bien, ¿qué podemos reclamar en cuestiones sanitarias? Bueno, pues en cuestiones sanitarias se puede reclamar prácticamente todo, o sea, todo aquello de lo que estemos insatisfechos, pues todo, ¿no? Defectos de funcionamiento, defectos de estructura, que hace referencia al conjunto de normas que regulan el sistema sanitario. Es decir, si hay alguna norma que imaginemos que se está aplicando y que realmente va en contra de la Constitución o de alguna de estas leyes que hemos estado viendo, evidentemente hay que decirlo. En cuanto a los recursos, por ejemplo, un caso que a mí me ha pasado personalmente es que, bueno, no ha sido en esta comunidad, ha sido en otra, pero se puso la reclamación correspondiente, fue que tenían que hacer
resonancia magnética a una persona y las resonancias magnéticas tienen distintos campos de intensidad, distintos campos digamos, de potencia. Unas suelen ser de 3 teslas y otras suelen ser de 5 teslas. Cuando tú lo que quieres es una mayor precisión, utilizas la de 5 teslas, que tiene más potencia y mucha más capacidad de resolución. Cuando lo que quieres es una resonancia normal, vale la de 3. Bueno, pues estaban estropeadas las dos. Y entonces decían que hasta que vinieran a arreglarlas, pues que podíamos tardar 3, 4, 5 meses. Evidentemente, claro, ante eso reclamas y al cabo de los 15 días lo que dieron fue hacer un concierto con una entidad privada para hacer esa resonancia. En cuanto a la organización, es decir, jerarquías dentro del sistema sanitario, bueno, existen métodos de organización interno de unidades de gestión, pues que evidentemente no son los más eficientes ni los mejores del mundo, ¿no? Y entonces eso hay que ponerlo también en conocimiento de todos para decir, vamos a mejorar esto. En cuanto al trato, la asistencia y, por supuesto, los plazos de asistencia. Esa es otra de las cuestiones importantes a tratar. Bien. ¿Qué tiene que ver o qué tenemos que distinguir? Lo que tenemos que distinguir fundamentalmente es la reclamación frente a otras figuras jurídicas. Bien. La reclamación es una insatisfacción, ¿vale? Es una insatisfacción por un servicio que hemos recibido. Bien. La denuncia puede ser por vía penal, si es denuncia, o demanda, si es por vía civil, y se hace ante una posible infracción de la legalidad, ¿vale? Ya no es solamente por atención, sino, imaginaros, porque yo he llegado, me han atendido y lejos de atenderme, es que me han cogido y me han puesto un medicamento en el que han visto que yo era alérgico, pero a pesar de eso me lo han cogido y me lo han puesto. Bueno, es una total ilegalidad, vamos, aparte de ser una burrada, pero bueno, es una total ilegalidad. Bueno, pues eso sería motivo o bien de una denuncia o bien de una demanda, en función ya de dónde esté ese tipo de infracción de la legalidad. Luego está un recurso administrativo. Un recurso administrativo es una reclamación especial. Necesitas abogado para hacerlo. Y es una reclamación previa al ejercicio de acciones judiciales. Es decir, es una reclamación en la cual usted me ha hecho esto y esto, yo necesito esta documentación. ¿Por qué? O porque el paso siguiente es que le voy a hacer una denuncia o una demanda, ¿vale? Entonces, un recurso administrativo también es un tema jurídico. Por supuesto, en la denuncia, demanda, necesitamos abogado y procurador. Abogado y procurador, y aquí también vamos a necesitar abogado y procurador. La reclamación por responsabilidad patrimonial de la administración o una reclamación económico-administrativa. Es decir, sería el coger y el estar reclamando a la administración una indemnización por daños y perjuicios, ¿vale? Por una serie de lesiones que se han tenido. Por ejemplo, recientemente ha ocurrido una desgracia importante, que es que a una cría que fue a urgencias le cogieron, le diagnosticaron que era poco menos que un virus del estómago para que se fuera a casa y tal, y lo que tenía era una peritonitis, y de esa peritonitis se murió. Y entonces, lejos de poner una denuncia, es que hay una responsabilidad patrimonial por parte de la administración. En este caso, si era la Junta de Andalucía, pues evidentemente se hace una reclamación por esas lesiones y por esos daños recibidos. Bien, las reclamaciones sanitarias. Bueno, las reclamaciones sanitarias se hacen a través de lo que es la hoja de reclamaciones o el libro de reclamaciones. Normalmente las hojas son hojas sueltas que nos dan para rellenar, pero todas esas hojas corresponden a un libro que además lleva un orden. Es decir, no me he traído ahora mismo una reclamación, pero bueno, tiene un número de libro y un número de hoja y el registro de la hoja correspondiente, el registro que lleva de todas las reclamaciones, que tienen que ir todas numeradas, ¿vale? Bien, ¿cómo se hace? A través de la solicitud, las hojas son libro
métodos de reclamación es para defender y proteger los intereses de los consumidores, que en este caso somos los pacientes. El modo de hacer llegar a la administración la disconformidad con la actuación que nos están prestando. Los verdaderos libros de reclamación son inconfundibles, porque es un juego de hojas que es de color verde, blanco, verde y rosa. Y además, si tenéis que poner una reclamación, os daréis cuenta que son autocopiativos, y además de ser autocopiativos, el blanco y el verde, que son los que mejor se ven, porque son los dos, el blanco es el que se rellena y el verde es el segundo, a nosotros nos van a dar siempre el rosa, que es el de, y no se ve absolutamente nada, ¿vale? Entonces, bueno, por eso la recomendación que hacemos es rellenarlas en el propio establecimiento, o bien hacerlo en casa y luego ir al establecimiento y rellenarlo diciendo se adjunta documentación o según documentación adjunta. Y entonces, simplemente con esa frase, aunque nos den una hoja rosa que se lea poco, vamos a tener la reclamación bien puesta. Y sobre todo escribir con letras mayúsculas que sean legibles, ¿vale? Porque muchas veces lo dan por ilegible y ni contestan, no dicen absolutamente nada. Bueno, ¿cuál es la estructura de la hoja de reclamaciones? Bueno, en la estructura de la hoja de reclamaciones, ahora vamos a ver, ahora en un momento, José, ahora vamos a ver cómo una hoja de reclamaciones, cómo es. Tiene los datos de la persona reclamante, el lugar y medio de comunicación. Lugar y medio de comunicación es donde quieres que te comuniquen a ti. Es decir, cómo quieres recibir esa comunicación. El departamento, área o profesional contra el que se reclama, la descripción del hecho, los defectos de funcionamiento que hemos detectado y la pretensión o qué es lo que se solicita. Si me puedes poner rojo, por favor. Bueno, tú no te preocupes, no te pongas nervioso. Es la última. Pues, estupendo. Bien. Si esto fuese la hoja de reclamaciones que están en los centros, son los centros de asistencia de atención primaria o en los hospitales, aquí llevaría unas casillas donde pondría el libro y pondría la hoja a la que corresponde, ¿vale? Entonces, me tiene Matei. Si lo puedes poner un poquito más grande. Eso es así mejor, y se va bajando por ahí. Lo que os he dicho, mirad, se os sube un pelín aquí, los datos de la persona reclamante, lugar y medio de notificación, dice opto porque la notificación se efectúe en papel en el lugar que se indica, es decir, si la queremos recibir por escrito, opto porque las notificaciones se lo hagan a través de, sean electrónicas, a través de correo electrónico o un teléfono móvil para que te envíen un SMS diciéndote que tienes que en tal sitio, en tal enlace puedes encontrar la reclamación. ¿Me lo bajas un poquito, por favor? La empresa o profesional. La empresa o el profesional contra el que se reclama. Como esto es del Ministerio de Salud, o perdón, de la Consejería de Salud y Consumo, son hojas que son estandarizadas, entonces por eso se pone empresa profesional. Y aquí sería, pues, por ejemplo, el área contra el que se, es decir, si el área es el área de traumatología, el área de ginecología o el área de pediatría, pues ahí tendríamos que decir la descripción del hecho, donde ha sido, pues imaginemos que ha sido en el centro de atención de especialidades de Fleming, y ha sido en la fecha X. Y decimos aquí qué es lo que ha ocurrido. Y ahora vamos a ver cómo lo tenemos. Y por último, si trabajas, lo que es la pretensión, es decir, ¿qué es lo que pretendo? Una compensación, una disculpa, nuevo producto o servicio, reparación, descuento, es decir, en el ámbito lo que es sanitario, lo normal es o una disculpa
una compensación o realmente que no se repita u otro. Es decir, que me den una cita dentro de el margen que tiene que darse las citas, ¿vale? Bien. Pasamos a la siguiente transparencia. No, la transparencia, lo que es al Power. La página 10 del Power. La siguiente. Bien. El modelo de hoja de reclamaciones que quería que se diese más grande. Lo que os he comentado antes. No es necesario reclamar a través de los modelos preestablecidos, pero sí que hay que adjuntarlos con este modelo, ¿vale? Es decir, nosotros podemos escribir en un documento aparte todo lo que queramos, pero lo tenemos que presentar en este documento, ¿vale? Y siempre se puede reclamar en nombre de otra persona, ¿vale? Siempre que la misma realice una autorización y que esté perfectamente indicada. Entonces, ¿cómo sería ese modelo de autorización? ¿Me lo pasas? ¿Me lo pasas, por favor? Bueno, el modelo de autorización es un modelo no, en la transparencia. Eso es. ¿Cuál sería el modelo de solicitud? Bueno, pues intentar poner la mayor cantidad de datos posibles, y concretando mucho. Por la presente, nombre y apellido, con DNI tal y número de historial tal, autorizo a doña con DNI tal a realizar todo tipo de gestión relativa a información, solicitud de citas, así como reclamación de información sobre las pruebas médicas realizadas relativas a un TAC craneal del día 24 a través del centro tal solicitada por facultativos del hospital X, ¿vale? Y para que así conste, firmo la presente autorización y sería bien con firma electrónica, bien con firma normal y corriente, la firma manual. Y en cualquier caso, lo que sí que no se nos tiene que olvidar es adjuntar copias del NIF de ambos, toda la documentación justificativa, solicitud de la prueba médica, la consulta, etcétera, todas las pruebas que tengan, ¿vale? Eso sería para lo que es la autorización, la solicitud de autorización, Bien, y ahora ya vamos a pasar a los ejemplos prácticos. Los ejemplos prácticos, vamos a ver 4 ejemplos prácticos de reclamaciones. Una reclamación por trato recibido, una reclamación por mala asistencia médica, una reclamación por cita con especialista y una reclamación por lista de espera. En cuanto al trato recibido, el ejemplo es una persona de la tercera edad con dificultades de movilidad que acude al centro de atención primaria para revisión por tensión. El de mala asistencia médica, pues acude al centro de atención primaria sin cita previa, por urgencia, porque entiende que es una urgencia, recibiendo un maltrato desde ese mismo momento. Una reclamación por cita con el especialista. Tras 3 meses de la realización de una prueba diagnóstica, no se ha decidido la fecha para la cita de resultados. Y una reclamación por lista de espera. Pues un paciente que acude a un centro de atención primaria por una urgencia remitiéndole a casa. Y tras la consulta le diagnostican una neumonía. ¿Vale? Bien. Vamos a ver el primero, que es el de trato recibido. Ahora ya todos son los Word, ¿vale? Bien. Estos son 1000 ejemplos, ¿vale? Yo he cogido estos porque, bueno, son de casos reales, y bueno, para que veáis un poco que hay que hacer reclamaciones, pero que sí que hay que intentarlas hacer lo más claro posible, ¿no? Bueno, pues, mi nombre es tal, debidamente autorizado por mi padre que es fulano de tal, con el número de historial tal, el detalle, etcétera, etcétera, los motivos. Por la presente les escribo para presentar mi queja ante el maltrato recibido por mi padre de 85 años y dificultades de movilidad, por parte del enfermero señor X, que debía tomarle la atención el día tal y como se muestra en la cita de enfermería que adjunto como anexo 2. Acudió al centro con cita previa para controlar su tensión, pues es hipertenso y debe hacerlo de forma regular. A pesar de sus evidentes problemas de movilidad, el enfermero le dijo que tenía mucho retraso acumulado y le pidió que esperara de pie hasta que le tocara. No se molestó en buscarle un asiento y mi padre permaneció de pie durante más de 20
Cuando le tomó la atención, ni se molestó en disculparse por el retraso y haberlo tenido esperando en pie, e incluso le insinuó que, como todos los mayores, iba muy a menudo por esa razón había siempre tanto retraso en la consulta. Mi padre llegó a casa con evidente malestar, aunque no quiso decir nada. ¿Qué solicita? Espero que realicen una llamada de atención a este enfermero y que se disculpen con mi padre en la siguiente visita que deba hacer al centro de salud. Firmado y ya está. ¿Cuál es la pretensión? Que se disculpe. Pero la pretensión está muy clara. Estamos diciendo qué es lo que estamos solicitando, ¿vale? Y estamos dando los motivos y los antecedentes de qué ha sido lo que ha pasado, ¿vale? Bien. Vamos al punto 2, que es un tema de mala asistencia. Recordamos, esto era, acude a un centro de atención sin cita previa por un caso que considera urgente, recibiendo maltrato en ese momento. Dice, estimados señores, presento formalmente la siguiente reclamación sobre el trato incorrecto que recibí como paciente el pasado día tal en el citado centro de salud. Primero, acudí al centro de salud sin cita previa por tratarse de una urgencia, ya que no podía respirar, recibiendo un desagradable trato por el mero hecho de ir sin cita, tanto por parte del personal administrativo y de administración como por parte del doctor, mi médico de cabecera, que no quiso atenderme de manera presencial, ordenando que me realizaran un test COVID sin más. Tras realizar la prueba y sin que me indicaran el resultado de la misma, adjunto parte médico del centro de atención donde se indica la prueba solicitada pero no el resultado, como anexo 1, como anexo 1, me indicaron que me aislara y no saliera de casa en varios días. Todo ello sin darme un tratamiento para evitar o aliviar los síntomas que presentaba. Tercero, ante la falta de atención, acudí a urgencias de un centro privado donde, según parte médico, que adjunto como anexo 2, presentaba picos en el pecho, tos, dolores en el abdomen y dificultades importantes para respirar. Ante esa circunstancia, realizaron analítica, placas y otras pruebas que dieron como resultado un diagnóstico de neumonía leve, no COVID. Me trataron con antibióticos y aerosoles en ese momento. Con el tratamiento propuesto me recuperé en pocos días. Cuarto, de no haber ido a otra consulta, en este caso privada, me hubiera aislado tal y como me indicó el médico sin recibir tratamiento. Podría haber supuesto una posible asfixia o llegar a las urgencias de un hospital en condiciones mucho peores de las que presentaba al llegar a mi centro de salud. Por ello pongo una reclamación formal contra el doctor tal por la mala praxis realizada y solicito no solo una disculpa por parte profesional, sino también el pago de todos los gastos ocasionados realizados en el centro privado, cuya justificación adjunto como anexo 3. Pero a la espera de sus noticias, ¿vale? Es decir, ¿cuál es la pretensión? Que me paguen los gastos que yo he tenido en la parte de la clínica privada cuando me han estado viendo. Y aquí describe claramente qué ha sido lo que ha pasado con esa situación. Reclamación de cita con especialista, es decir, tras 3 meses de realización de prueba diagnóstica, no se ha recibido fecha para el resultado. El encabezado, si os fijáis, siempre es lo mismo, y siempre acordaros poner el número de historial, ¿vale? Los motivos. Primero, que con fecha tal me solicitaron una prueba de imagen consistente en una resonancia magnética con y sin contraste, prescrita por el facultativo de la unidad tal del Centro de Especialidades TAE, adjunto copia del informe médico con la solicitud en anexo 1. También me indicaron que, tras la realización de la misma, llamara al número de teléfono tal para que el facultativo solicitara los resultados de la misma. Segundo, que con fecha tal me realicé la prueba en el centro X, centro al que me dirigieron para que realizase la misma, acudiendo el día y hora señalados, adjunto justificante de la realización de la prueba. Sin que transcurrieran 24 horas, llamé al teléfono indicado para indicar que ya me había realizado la prueba, adjunto pantallazo del teléfono de esa fecha, donde figura la llamada al número de teléfono indicado en el anexo 2. Cuarto, que habiendo transcurrido más de 3 meses desde la realización de la prueba y sin haber recibido cita al respecto, acudo al mostrador de la unidad del hospital correspondiente y me indican que no tienen constancia de la llamada y que en el momento actual no están abiertas las consultas de la unidad, por lo que no pueden darme cita. Entonces, ¿qué es lo que se solicita? Un poquito más. Eso es. ¿Qué es lo que solicita? Pues solicito respuesta asistencial y responsabilidades al respecto del excesivo tiempo transcurrido fuera de la garantía asistencial porque incorre.
¿vale? Es decir, ¿qué es lo que estoy pidiendo? Bueno, a mí no me cuenten historias. Lo que yo quiero es que ustedes me den una cita lo antes posible, esté abierto, no está abierto el calendario, o la agenda, perdón, denme una cita lo antes posible, porque ya llevo más de 3 meses con esta prueba y es que al final me voy a tener que hacer otra porque ya han pasado 6 meses, ¿vale? Y esta sería otro tipo de reclamación. Y por último, una reclamación por lista de espera, ¿no? Lo mismo. Nombres, expone, primero, que debido al diagnóstico recibido, el doctor tal me derivó a consulta del especialista del hospital. Segundo, la solicitud de la cita se efectuó con fecha tal, cuya copia juntamos como anexo. Fijaros que siempre hay que justificarlo lo más posible, normalmente con anexos ordenados, ¿vale? Para que no quepa la más mínima duda y que cuando quien tiene que resuelva, por decirlo de alguna forma, se le dé la vida hecha, no tenga malitos. Cuarto, a la vista de la oriental de la Consejería de Sanidad relativa a aplicación de garantía de plazo, entiendo que el tiempo de espera ofrecido hasta la consulta supera la media de esa consulta o el tiempo de espera garantizado según las normas. Vale. Quinto, asimismo quiero hacer respuesta el estado de necesidad e incertidumbre que me genera esta situación de larga espera, puesto que si se me remite a un médico especialista o bien me solicitan la realización de intervención quirúrgica es porque mi problema de salud así lo requiere y consiguientemente no se me aplica el tratamiento médico adecuado, por lo que mi problema puede verse agravado. Volvemos otra vez a lo mismo de antes. Por todo ello, ¿qué es lo que solicito? Que admita este escrito y tenga formulada reclamación frente a mi inclusión en lista de espera para la atención sanitaria correspondiente. Y también que acuerde mi atención asistencial y la consulta con el especialista en la realización de la intervención. Espero que me comuniquen su decisión, etc. Y una cuestión muy importante. Existe una ley de orden administrativo dentro de lo que es la Administración General del Estado, bien sea de una comunidad autónoma, bien sea de lo que es el Estado en general, y es que cuando yo me dirijo a un órgano y no es el destinatario que tiene que recibir eso, ellos mismos tienen la obligación de enviarlo al órgano competente, ¿vale? En el supuesto de que el órgano al que me dirijo no sea el competente para resolver, luego proceda en su revisión al órgano de destino, tal y como prevé la normativa vigente. ¿De acuerdo? Es decir, imaginemos, estos son reclamaciones que van a la Consejería de Salud, pero imaginaros por un momento que, por lo que sea, yo la he enviado a la Consejería de Deportes. Pues cuando la llegue a la Consejería de Deportes, la Consejería de Deportes va a decir, esto no es mío. Pero no tiene que rechazarlo, sino que dice, no, esto se lo tengo que enviar a la Consejería de Salud. ¿De acuerdo? Es una obligación que tiene. ¿Vale? Bien. Y con estos casos, ya yo terminaría con lo que es el objetivo de la reclamación, ¿no? Y el objetivo de la reclamación no es otro nada más que mejorar la calidad de los servicios sanitarios y, en definitiva, construir. No hay manía contra nadie, no hay que ir contra nadie, no. Lo que hay que hacer es que esos servicios sanitarios sean de calidad y que donde haya esos errores de calidad se corrijan, porque lo que pretendemos como pacientes es construir. Pues nada más, muchas gracias por vuestra atención y aquí dejo la presentación. Pues María Sevillano, cuando quieras. Como me presenta al principio, no doy paso. Buenos días. Buenos días, como bien me ha presentado antes María Ángeles, soy María Sevillano, soy la trabajadora social de ASEPAR. Y nada, daros las gracias a las personas hoy aquí presentes y a las personas
que nos veis de forma online. Voy a tratar hoy el manejo de conflictos familiares y de convivencia. En primer lugar, he desglosado lo que es la ponencia en varios ámbitos. El primero que he querido tratar es el ámbito personal, diciendo que el impacto que genera la enfermedad y en la mayoría de las situaciones el empeoramiento de la misma suele presentar momentos de crisis que hay que saber gestionar tanto de forma personal como de forma familiar. Estar y sentirse bien depende de la capacidad de afrontamiento y resiliencia que tengamos o que vayamos adquiriendo a través de tips como por ejemplo el de mi compañera Lara o los que vayamos proporcionando diversos profesionales que vayamos trabajando con todos y todas vosotros. Por supuesto hay que aprender a convivir lo que es la aceptación, que también comentaba antes Lara, con la enfermedad, pero saber disfrutar de los momentos. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que tras la aceptación, a pesar de vivir con esa enfermedad y las dificultades que ello conlleva, saber disfrutar del momento, del día a día, no encerrarnos en nosotros mismos. Saber decir hasta aquí cuando sea necesario, saber gestionar cualquier situación, saber resolver conflictos, saber pedir ayuda. Esto es algo muy importante que también traté en el taller anterior. No siempre podemos nosotros o nosotras solas. Tenemos que pedir ayuda y bien sea a las personas que tenemos al lado, como bien familiares o amistades, o a profesionales, porque para eso estamos, para prestaros nuestra ayuda. Saber comunicar, dejarse cuidar, también muy importante. Y en definitiva adaptarse de la mejor manera posible que tengamos cada persona a la situación que nos ha sobrevenido. Vale, en el ámbito familiar, cuando un ser querido es diagnosticado una enfermedad, el proceso de aceptación, como vengo comentando, así como la posterior convivencia con la enfermedad y el cuidado por parte de familiares, supone un cambio radical en el estilo de vida de la familia, pudiendo generar, y en la mayoría de los casos sé que genera conflicto, debido a el cambio que eso produce, como he comentado, las emociones que provoca, el tener que afrontar esa situación que nos ha sobrevenido desde el desconocimiento, desde la no aceptación, ¿vale? Por otro lado, encontramos también las limitaciones para llevar a cabo actividades de la vida diaria por parte de la persona que padece la enfermedad, requiriendo en muchos momentos importantes de cuidado, lo que implica de nuevo, pues en la mayoría de los casos, a familiares que conviven con la persona diagnosticada y, como he comentado antes, modificando los roles existentes y generando cambios. Ya no es la persona, que en este caso la mayoría de las veces son mujeres, la que tiene que desempeñar los roles de ama de casa. Esos roles tienen que distribuirse y todos los miembros de la unidad familiar que viven en ese hogar deben de distribuirlo y de gestionarlo de tal manera que la carga no sea para la persona que está enferma, porque ya demasiado tiene esa persona por lo que padece. Es cierto que cada persona afronta la enfermedad de una manera diferente, no nos podemos juzgar por cómo la afrontamos, cada persona lo hace en función a las herramientas que tiene y a las herramientas ya como persona o a las herramientas que tiene en cuanto a la accesibilidad al entorno familiar. En fin, son muchos ámbitos que influyen en cómo la persona gestiona lo que es la enfermedad, sobre todo al principio o en los momentos de crisis, que es cuando peor nos podemos sentir. Vale, dos aspectos que yo destaco como muy importantes en este caso son la personalidad de la persona y la actitud. ¿Por qué? Pues porque una actitud optimista y positiva en la medida de las posibilidades de la situación en la que se encuentra, y una capacidad resolutiva, y pongo ahí también el buen humor en el sentido
sentido de saber tomarse las cosas, ver el lado positivo, porque veo relación, pues son actitudes que desde mi punto de vista como profesional veo importantes a la hora de afrontar este tipo de situación. Obviamente sé y conozco que es muy complicado, pero siempre podemos ir trabajando tanto de forma personal como con profesionales y también ir inculcándolo en lo que es en nuestro entorno familiar, en nuestra familia. Vale, como vengo diciendo, las familias deben desarrollar ciertas habilidades sociales, comunicativas y de adaptación y aceptación a la situación, ya que el núcleo, pues debido al haber sobrevenido la enfermedad, tiene que aprender a convivir con ella y aportar lo mejor de sí para poder tener la mayor calidad de vida y bienestar posible de todos los miembros, porque si le detectan una enfermedad a uno de ellos, el resto está involucrado. No, es algo que todos padecemos, no solamente la persona que le han detectado la enfermedad, sino todos somos, a fin de cuentas, como he bien dicho, un núcleo. La comunicación es un aspecto muy importante para el buen desarrollo y la armonía de la vida familiar y la resolución de conflictos, teniendo que aprender y adaptarse a dichas situaciones y necesidades que la propia enfermedad vaya manifestando. Como bien he comentado, las tareas del hogar, cuidado de hijos, planificación de vacaciones, tema de trabajo, el ocio, todo cambia y todas las personas debemos aprender y dar lo mejor de nosotras y nosotras mismas y hacer ese esfuerzo por sobrellevar esta situación de la mejor manera posible. Los cambios pueden generar un impacto en la persona que padece la enfermedad, ya que puede sentirse más irritable, no solo por lo que la enfermedad en sí le genera, y no solo en determinados momentos de la enfermedad, sino por lo que genera en otras personas. También es una situación de agobio, sobre todo sé que por atención a usuarias y demás, ocurre en mujeres el tener que depender de otra persona, el que recaigan en otra persona roles o ciertas actividades que ella ejercía. Entonces, en ese sentido, la persona siente como irritabilidad. Tenemos que ser comprensivos y comprensivas, aquellas personas que somos familiares o personas cuidadoras, con la persona que padece esta enfermedad. En el caso de ser familiar y percibir como una persona que padece la enfermedad se aísla y deprime, se recomienda buscar cualquier motivación que le levante el ánimo a la misma, cualquier necesidad que detecte y apoyarle en todo momento. Es complicado porque habrá momentos en los que la propia persona cuidadora se sienta cansada, no pueda llevar esa situación, pues porque por eso mismo o por las cosas que le han sobrevenido, pero es importante pues que, como digo, desde la comprensión y la empatía mostremos ese apoyo a ese ser querido que tenemos a nuestro lado. Otra de las situaciones dentro del ámbito familiar que provocan conflicto es la situación económica. Es un aspecto muy importante, ya que la enfermedad puede generar, además de los cambios que hemos comentado, numerosos gastos a los que hacer frente. Tanto porque necesite ayuda en las actividades básicas de la vida diaria, porque se conviertan en personas dependientes, adaptación del hogar, necesidad del uso de prótesis, de órtesis, entre muchos otros casos. Según varios estudios, en función del parentesco que tengamos con la persona que padece la enfermedad y la edad, pues se suelen ejercer unos cuidados u otros y se suelen adquirir unos roles u otros. Otro de los conflictos que surgen normalmente en la familia es la reducción del ocio, tanto de la persona enferma como de sus familiares. ¿Por qué? Pues porque los roles en la familia han cambiado, hay que hacer tareas y hay que ejercer unos cuidados y no todo el mundo a lo mejor pues está dispuesto o lo ha aceptado o le lleva el proceso de aceptación es un poco más largo. La reducción o pérdida del empleo tanto de la persona enferma como de la persona cuidadora
puede implicar otro conflicto, esta vez de carácter económico y laboral, que no solamente influyendo en los elevados gastos, sino también en lo que supone el ámbito laboral para la persona que padece su enfermedad como para la persona cuidadora. Muchas veces el salir a trabajar es un momento de desconexión, aunque no lo parezca, y el hecho de que haya que dejarlo, pues supone el conflicto económico, debido a que deja de haber un ingreso y posiblemente pueda haber gastos provocados por la enfermedad, más lo que supone el estar encerrado en casa, ejercer nada más los cuidados y no poder desconectar. La no aceptación de la situación y la frustración por algún miembro de la familia también puede generar conflictos familiares que dan la cara con el paso del tiempo y el deterioro de la persona enferma. Por esto lo que quiero decir que a veces la persona cuidadora o la persona que tenemos al lado no muestra esa frustración al principio, sino que con el paso del tiempo es cuando brota ese malestar, por haber también, pues no haber desahogado y no haber habido una buena comunicación entre los miembros de la unidad familiar. Vale, en el ámbito social he querido resaltar, pues que las relaciones sociales, otro de los factores que se ve afectado tras la detección de una enfermedad crónica, como en este caso, la forma de relacionarse cambia, la forma de disfrutar del ocio, del tiempo libre, de la vida con familiares, con amistades, todo ello va cambiando y tenemos que ir adaptándonos a las circunstancias pues, que la propia enfermedad nos va mostrando. La falta de tiempo, como he comentado antes, también afecta negativamente a las relaciones sociales, no solo de la persona enferma como de familiares. Y hemos de ser conscientes que no todo el mundo puede estar dispuesto a adaptarse a nuestra situación. Y es por ello que debemos aceptar y respetar su forma de actuar, al igual que nos deben de respetar a nosotros. Y si eso no ocurriera, pues nosotros y nosotras mismas debemos de saber decir hasta aquí. Y quizás esa persona, yo siempre digo que las personas estamos en la vida de otras personas en un tiempo a veces limitado. Tenemos una función en la vida de otra persona y lo mismo esa función de esa persona ha acabado en nuestra vida. Entonces, valorar y centrarnos realmente en las personas que sí tenemos a nuestro lado y que sí están con nosotros. Y, muy importante también, no sentirnos culpables por ello. Cada persona es libre de tomar decisiones y las amistades pueden aportar bienestar y calidad de vida. Y si no ocurre esto, como he dicho antes, pues esa persona quizás no deba de estar en nuestra vida. No tenemos que frustrarnos por lo que provoquemos en otra persona. Tenemos la situación que tenemos y es lo que nos ha tocado y por desgracia, por así decirlo, lo mismo que respetamos nosotros a otras personas, deben de hacerlo con nosotros. Otro aspecto reseñable también es la persona enferma, como en la persona cuidadora, es el aislamiento y la evasión. Es decir, que estas personas, por el exceso de responsabilidad, de sentimientos, de culpa, de las capacidades y demás, se aísle y deje de relacionarse con otras personas. Esto es un motivo de conflicto, tanto social como familiar, como propio de la persona, que puede ocurrir en muchos casos al no saber gestionar estos conflictos. Vale, antes he mencionado un poco el ámbito laboral. Como venía diciendo, la mayoría de las personas que padecen una enfermedad crónica y no trabajan, desean trabajar porque es como una vía de escape. Siendo esta una razón de bastante peso y preocupación, ya que la detección de esta enfermedad puede generar en muchos casos el despido y por consiguiente que la persona quede desempleada e incluso incapacitada, no solo para realizar el trabajo que está haciendo, sino para realizar todo tipo de trabajo. ¿Vale? Esto genera, como venía diciendo, un conflicto tanto en la persona como en la red. A fin de cuentas afecta a la persona y afecta negativamente en la mayoría de los casos para todos los ámbitos de la vida de la misma. Desarrollarse en el ámbito laboral es una vía para alcanzar la mayor calidad de vida y de bienestar, ya que la persona pues, se siente activa y productiva y tiene beneficios positivos tanto en su salud física
física, mental como emocional. Actualmente se han desarrollado por parte de diversas empresas diferentes recursos y herramientas que permiten a personas que se encuentran en esta situación poder desarrollarse laboralmente. En todo momento, la confianza en sí mismo, en sí misma y la comunicación con las personas con las que trabajamos es fundamental para que la relación laboral fluya con facilidad y sea fructífera. También es cierto que, bueno, que no todas las empresas, una realidad, que no todas las empresas dan esas facilidades y esa adaptación. Se destaca la figura de la persona cuidadora en el ámbito de trabajo y es necesario contemplarlo porque se pueden encontrar diversas dificultades a la hora de acudir al trabajo o cumplir con los horarios. Yo hace poquito he atendido a una persona que se ha encontrado con la dificultad de acceso a su trabajo porque tiene que ejercer ciertos cuidados. En este caso, bueno, pues sí es verdad que ha tenido cierta complicación, pero he de decir que a día de hoy ha encontrado una vía de escape y una solución y va para adelante y puede compaginarlo. Pero es cierto que lo que venía diciendo que no siempre es fácil. No siempre es fácil. Entonces, para eso estamos aquí. En el momento en el que cualquier persona se encuentre en esa situación, contacta con nosotros e intentaremos, dentro de los recursos y lo que podemos ayudaros, hacerlo, ¿vale? No se pasa. Vale, y por último, hablar un poco de la mediación, que a fin de cuentas es como el punto culmen del conflicto generado, ¿vale? La mediación, como bien podéis saber, en cualquiera de los aspectos que hemos comentado, se basa en el diálogo entre las partes implicadas, ya sean dos o más personas, la colaboración y evitar aquellos sentimientos negativos que generen desencuentro y ruptura de relaciones. En el caso donde el conflicto pues, sea mayor, ya sea a nivel familiar, personal, laboral, ¿vale? Y no se llegue a solucionar, a solventar la situación por parte de las personas o de las partes implicadas, está la posibilidad de contactar con personas expertas en la materia, con profesionales, para que puedan ayudarnos a resolver pues, dichas situaciones. También pues, bueno, sabremos cómo manejarlo en función del conflicto que nos encontremos o directamente acudir a mí o a cualquier profesional que trabajamos con ACEPAR para poder orientar, daros una orientación. Al mismo tiempo hay que ser una persona comprensiva, empática, asertiva para poder resolver la situación, ya que nunca sabemos lo que está sufriendo la persona que tenemos al lado. Con eso sobre todo me refiero más que a la persona que tiene la enfermedad, a la persona que os rodeamos, ¿vale? Siempre que cualquier conflicto o situación problemática nos ayude y aprendamos, debemos verlo como algo positivo, como algo que hemos superado, algo que nos ha ayudado. Y si por circunstancias de la vida volvemos a encontrarnos en esa misma situación, pues coger esas herramientas y esos recursos que en aquel momento obtuvimos para solventarlo y tirar de ellos para hacerlo de la mejor manera posible. Por último, decir que bueno, pues lo ideal es que se busquen acuerdos que beneficien a la mayor parte posible, generando al mismo tiempo una implicación parcial e igualitaria por cada una de las partes. Y esto, bueno, pues puede ser, pero también, como he dicho antes, puede ser que alguna de las partes no esté por la labor de afrontarlo o de hacerlo así, y a fin de cuentas, bueno, cada persona es libre de hacer lo que crea conveniente y podemos respetar y podemos aceptarlo, que es lo más importante. Saber gestionar cómo a nosotros realmente nos afectan las situaciones, ¿vale? Y sin más, pues daros las gracias a todas las personas que nos veis y a las que estáis aquí. Y nada, pues estoy aquí para lo que necesitéis en cualquier momento. Muchas gracias. Glenda, nuestra fisio de Cristina Glenda, no sé si está por aquí ya. No, no, Que es por vídeo. Venga, genial. Buenos días, mi nombre es Glenda Hurtado Mayolino, soy la fisioterapeuta de Clisimed.
y estamos hoy en una nueva jornada de Capacitándote, colaborando con ACEPAR para dar información y ofrecer, por supuesto, atención y ayuda a los pacientes y usuarios que lo necesiten. Hoy vamos a hablar de acceso a la consulta de fisioterapia. Pues lo primero que tenemos que hacer para tener acceso a la consulta de fisioterapia es visitar a un médico reumatólogo, que ese médico reumatólogo haga una evaluación, un análisis, unas pruebas y una exploración para determinar con precisión cuál es el diagnóstico de cada paciente. Una vez obtenido ese diagnóstico, el médico reumatólogo derivará a la unidad de fisioterapia y rehabilitación a ese paciente para continuar con el tratamiento y conseguir las mayores capacidades y evitar los dolores y todas las complicaciones que puedan surgir a partir de este tipo de patologías reumáticas. Una vez que el paciente asiste a la unidad de fisioterapia y rehabilitación, comenzaremos a partir del diagnóstico que previamente ha establecido el médico, comenzaremos con nuestra evaluación y exploración del paciente. Empezaremos con unas pruebas de análisis de postura, evaluaremos dónde están las posibles descompensaciones musculares, los procesos inflamatorios o quizá algunas deformidades de las articulaciones, evaluaremos dónde están las limitaciones principales y sobre todo estudiaremos y escucharemos la versión y las sensaciones que tiene ese paciente, que es lo que sobre todo nos va a guiar para hacer un diseño óptimo y correcto para encaminar las sesiones de fisioterapia. El dolor, las sensaciones, las limitaciones, las dificultades que tenga cada paciente para enfrentarse a las actividades de vida diaria, las adversidades que puedan surgir en el día a día. Entonces, una vez que hemos analizado la postura, que hemos escuchado pues las sensaciones y la versión del paciente, de su proceso, pues haremos por supuesto pruebas de dónde están los acortamientos musculares, como lo he comentado antes, y estableceremos entonces cuáles técnicas son las apropiadas para comenzar el tratamiento con esta persona. Estableceremos además, en función de los procesos inflamatorios, de cómo vaya evolucionando, de cómo se sienta con la primera toma de contacto, iremos analizando qué frecuencia es la que puede venirle mejor a cada paciente, una vez a la semana, 2 veces a la semana, va un poco en función de cada usuario, de cada paciente. Una vez ya sepamos esto, veremos pues también que tenemos que hacer un programa de ejercicios y de ciertas conductas y hábitos que tenemos que cambiar e ir reconstruyendo para enfrentar, como lo comentaba antes, la vida y el día a día de una manera más óptima y más sana. Bien, entonces una vez que hayamos hecho la evaluación, la exploración inicial desde el servicio de fisioterapia, pues comenzaremos con los tratamientos. Normalmente, estableciendo las técnicas de tratamiento que vamos a aplicar, pues consisten en hacer una serie de masajes superficiales y profundos para liberar la tensión que pueda surgir en la musculatura directamente y alrededor de los procesos inflamatorios que vienen acompañados de la enfermedad reumática. Solemos hacer también una serie de movilizaciones, ¿vale?, para liberar las tensiones en el tejido nervioso, lo que se llama neurodinámica. Son ejercicios que haremos de manera pasiva, las hacemos los fisioterapeutas, ¿vale?, para movilizar y liberar cualquier tensión que pueda estar asociada en el tejido neural. De igual manera, durante la sesión hacemos ejercicios también de estiramientos musculares, ¿vale? No solo para hacer el estiramiento, sino para guiar luego al paciente en el momento en que tenga que hacerlo él activamente en casa, ¿vale? Estos ejercicios pasivos pues elongarán ligeramente la musculatura también directamente afectada o la musculatura asociada a los procesos inflamatorios que también se puedan ver afectadas por esto. Tenemos que practicar también una serie de ejercicios de reeducación postural. Normalmente, como lo he comentado en otras jornadas, cuando hay procesos de dolor, procesos de inflamación, solemos adoptar posturas que no son naturales, que no son normales, ¿vale? Son posturas antiálgicas y que normalmente nos alivian relativamente ciertas molestias específicas en algunas zonas del cuerpo, pero
nos tensan y nos afectan y nos inflaman otras muchas zonas del cuerpo. Entonces es algo que va pasando poquito a poco, adoptamos posturas para evitar una molestia, pero luego eso viene asociado y viene arrastrando otra serie de procesos inflamatorios, de molestias, de dolor, que ya pues se nos va haciendo como una carga demasiado grande para llevarla. Entonces, después de hacer los ejercicios de estiramiento, los masajes y de equilibrar un poco la musculatura y todo el sistema musculoesquelético, pues logramos, una vez disminuido el dolor, que el paciente considere, ¿vale? Y sobre todo sea consciente de cuáles son las posturas que debemos adoptar, cuáles son los movimientos, ¿vale? O los gestos que podemos hacer durante el día a día para intentar darle la información al cuerpo de dónde está la alineación correcta, de dónde puedo mejorar ese dolor y esa molestia que constantemente me está atacando, ¿no? Otros ejercicios que son fundamentales en procesos reumáticos, en enfermedad reumática, sobre todo en la espondilitis anquilosante, suele haber mucha afectación de la musculatura respiratoria, entre otras muchas, por supuesto, ¿no? La musculatura en general del cuerpo y las articulaciones se ven afectadas, pero algo que especialmente nos puede condicionar y nos puede disminuir esa calidad de vida, ¿no? Es la capacidad respiratoria. Y muchas veces no somos conscientes de cuánto se nos puede afectar o se nos puede disminuir esa capacidad. Entonces es un tema importante a tratar en la consulta de fisioterapia, la reeducación y tips para poder mejorar esa capacidad respiratoria, enseñar, ¿no? O reeducar en cómo debemos respirar una vez que no tenemos esa capacidad de que se expanda la caja torácica. Pues tenemos ciertas técnicas y ciertos ejercicios para practicar, ¿vale? Para intentar ampliar lo máximo posible la capacidad respiratoria sin necesidad, ¿no? De que haya una expansión importante de la caja torácica, haciendo una respiración diafragmática, haciendo una respiración abdominal. Pues todos estos ejercicios se va guiando al paciente con ciertas indicaciones para que los vaya practicando y así mejorar la capacidad respiratoria en general, ¿vale? Otra cosa que tenemos que hacer y que es muy importante es indagar un poco, evaluar cuáles son las actividades del día a día, si están utilizando de manera óptima sus capacidades, si están haciendo correctamente las movilizaciones, si se están desplazando correctamente, si se levantan de la cama correctamente, si tienen cerca o lejos los artefactos que comúnmente utilizamos, ¿no? En la jornada anterior lo hablábamos también de cómo debemos posicionarnos en la cama para descansar de una manera correcta y no hacernos más daño, cómo debemos levantarnos de la cama de una manera ergonómica, cómo debemos estar sentados correctamente. Pues todas estas posturas, esta higiene postural que le llamamos, pues forma parte también de ese diseño de ejercicios y de protocolo de fisioterapia que seguimos con los pacientes reumáticos. Ya una vez que hemos hecho toda esta sesión de fisioterapia, que además pues iremos haciendo seguimiento, iremos adaptando, cambiando, colocando nuevos ejercicios en función de cómo vaya evolucionando el paciente, pues otra cosita que hacemos es indicar ejercicios de estiramiento y ejercicios de higiene postural de los que hemos practicado durante la sesión para que se practiquen diariamente en casa y hacerlo ya como un hábito, para que el cuerpo vaya comprendiendo lo que estamos intentando enseñarle, para que ya poco a poco se haga de manera natural y no sea nada forzado el ir mucho más cómodos en la vida, con una postura más correcta y optimizando y rentabilizando nuestros esfuerzos. Yo espero que todos y los que quieran y los que puedan asistan a la consulta de fisioterapia. En Clisimed estamos a la orden para atenderlos y para ayudarlos en todo lo que en nuestras manos esté. Un abrazo, un saludo y feliz día. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Decir que tanto personalmente como asociativamente he disfrutado mucho, como en otras ocasiones, pero un poco más especial porque sin dudarle que tocamos fibra sensible cuando hablamos de emociones, de sentimientos, de pensamientos, y hoy Lara nos ha abierto una puerta a ser generosos con nosotros mismos cuando tenemos un impacto como el que produce pues, el tipo de enfermedad que padecemos.
con dolor crónico. La cronicidad es que es para siempre, continua, para toda la vida mientras no haya una duda. Y ya luego está en nosotros, en esa actitud a la que yo siempre apelo tanto, de querer abrir o cerrar la puerta, pero sí sabemos que tenemos herramientas para mejorar lo más posible. En cuanto a la intervención de Alfredo, me gustaría un poco que los pacientes, familiares del entorno cambiásemos un poco esa actitud de no reclamar porque no va a servir de nada. Es un concepto que tenemos muchas veces erróneo y que no sirve de nada porque no reclamamos. De hecho, cuando ASEPAR va a reivindicar, pues lo primero que nos dicen es que no ha venido aquí ningún paciente a reclamar. Y hay muchos motivos por los que reclamar, pero sobre todo lo que Alfredo ha intentado dejaros claro es que no es tan difícil hacerlo, que podéis contar con ASEPAR para hacerlo y que todo esto no va a hacer ni más ni menos que mejorar la calidad de vida de la persona, mejorar la calidad asistencial y cuando se hace una buena gestión revierte además en una mejor y mayor sostenibilidad del sistema. Deciros que ponemos reclamaciones, que hablamos con los departamentos, unidades correspondientes y que cuando se hace de forma arreglada, protocolarizada y bien, como ha explicado Alfredo, llega. Y que hoy no tenemos más remedio que ser corresponsables si queremos conseguir algo. En cuanto al tema de conflictos familiares, pues ayer lo comentaba en otro encuentro que tuvimos, lo ha explicado muy bien María, la herramienta de trabajo de un conflicto es la voluntad y la palabra. Tener voluntad de querer arreglarlo y mediante el diálogo, mediante la palabra. Sin duda alguna, me estoy un poco alargando un poquito más porque me ha gustado mucho esta parte, sin duda alguna surgen 1000 conflictos cuando hay vulnerabilidad. En la vulnerabilidad hay todo lo que ha explicado María y mucho más, desde la culpabilidad, desde a que los que más queremos estén sufriendo por vernos así, hasta no poder ser nosotros los que podamos gestionar lo más íntimo de nuestro ser. Las enfermedades tienen una sensibilización especial, pero sí dejar desde aquí el mensaje que también podemos aprender a gestionar todos esos conflictos desde personales, familiares, sociales, académicos, laborales y mucho más, cuando tenemos las herramientas y sobre todo cuando tenemos la ayuda que tanto miedo nos da muchas veces de pedir. Y por último, pues agradecer a Glenda cómo nos ha introducido a un diagnóstico desde reumatología. Bueno, otro profesional, en nuestro caso debe ser reumatólogo, cómo tenemos que ir a la consulta de rehabilitación. El rehabilitador es el que pauta la derivación ya con una serie de abordajes al fisioterapeuta. En este caso tenemos a Glenda con la colaboración que tiene ASEPAR con la clínica Clisimed y dejarte también aquí el mensaje de lo importante que es mantener, recuperar o prevenir ese daño estructural y funcional que tan necesario es para que podamos no tener que depender físicamente de otros y seamos autónomos y autosuficientes. Bueno, pues esto ha sido todo. Agradecer a los asistentes virtuales, presenciales, a Clisimed, como siempre, por cedernos este espacio y los profesionales, a nuestros técnicos, que tienen un valor, bueno, y que gracias a los cuales es posible que hagamos esta jornada, a José Antonio y Ángel, que siempre me olvido de citarlos porque están detrás de la cámara, a todos los que habéis intervenido y nos volvemos a ver, José Antonio, ¿qué día? En junio. Pues quedamos emplazados para el último taller de formación integral en discapacidad física y orgánica de enfermedades inmunomediadas para el próximo 13 de junio. Muchas gracias a todos y espero que haya sido fructífero. Hasta el próximo día.